Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy es lunes, se acaba enero, estamos a 31, así que ya estamos finalizando el mes de enero, primer mes del año 2022. E iniciamos la semana con noticias. La primera es que Salud Pública extendió para el 21 de febrero la exigencia de la tarjeta con la tercera dosis. Me imagino no. Va a fracasar miserablemente en su intento, porque de verdad que ya no, más desacreditadas no pueden estar estas inyecciones ante la gente que, bueno, ya que te digo a ti, las mismas autoridades y la necesidad de obligar a las personas a hacer cosas ha llevado a la misma gente a desconfiar. En vez de generar confianza, esto lo único que genera es desconfianza y por lo tanto ha llevado a que mucha gente sea reacia a salir huyendo. Bueno, vamos a pasar la vida en esto. Vamos a pasar la vida en esta mierda. Bueno, pues el 21 de febrero dicen ellos que sería el día donde la exigencia de la tercera va a ser obligatorio para entrar a lugares aquí en el país. Ayer, otra información que fue bastante manoseada, la actividad del PRM en la mañana, donde se aprobaron nuevos estatutos, donde el partido declara la socialdemocracia como su línea de pensamiento y se cambiaron algunas cositas, como que para usted aspirar a la presidencia del partido deba de tener 5 años de militancia. Me alegra la vaina. Hay gente que se ha movido en la política solamente generando tormentas y problemas donde quiera que van. Y si bien es cierto que el PRM tiene en su ADN todos los pecados del PRD de donde se desprendió, no menos cierto es que hay una intención de quienes fundaron este partido de no cometer los mismos errores que llevaron a la casi desaparición del PRD. Y hay gente que al parecer no deja las viejas prácticas ni deja las viejas costumbres, las malas costumbres del pasado, y donde quiera que van llevan lo mismo. Y esa era la intención, parece, de algunas personas en este caso, y el PRM hace bien en tratar de resguardar la integridad de la dirección de ese partido, porque primero es un partido que está en el gobierno, que no debe de distraerse en conflictos internos, rifirrafes y cosas estúpidas, como también es correcto, porque aunque el PRM se desprende del PRD y muchos dicen que Peña Gómez es el líder histórico de ese partido, Peña Gómez no es ni ha sido líder histórico de ese partido, porque Peña Gómez murió hace 24 años y ese partido se fundó en el 2014, 16 años después de que Peña Gómez había muerto. Entonces, venir con esa historia en medio de todo esto, como para crear un vínculo emocional entre el votante, tal vez más viejo de mi edad, y ese partido, es una manipulación total. No es verdad que Peña Gómez, aunque ahí estén todos los peñagomistas, el partido del que es líder histórico y fue líder histórico es el PRD. Y aunque en el PRD fue olvidado y muchas situaciones se dieron olvidando muchas de las prácticas de Peña Gómez, que lo tenga como un símbolo y el PRM es aceptable, pero ese argumento de que es el líder histórico de ese partido no es verdad. Así que en el caso de la reelección, que Peña Gómez fue un ferviente creyente de la no reelección, igual como lo fue Atuey de Camps con el PRD y luego con su partido, el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Los tiempos cambian, la Constitución no le prohíbe al presidente ser candidato nuevamente
y yo creo que unos estatutos de un partido no pueden estar por encima. Creo no, eso es un hecho, lo dicen todos los expertos. Es un hecho que los estatutos de un partido no deben ni pueden estar por encima de lo que establece la Constitución. El presidente está haciendo un trabajo que es bueno y aceptable para un segmento importante del electorado. La Constitución no le impide volver a repostularse y que el partido deje claro sea congruente con lo que dice la Constitución y con una realidad con la que no puede combatir, pues me parece a mí lo correcto. Cierto es que dentro del PRD hay 14 aspirantes a la presidencia de la República, digo, dentro del PRM. 14 fue el último conteo que yo hice, de ellos con probabilidades 4, y hay gente que está trabajando desde el gobierno del presidente Luis Abinader, no para Luis, sino para su imagen política, para su posicionamiento. Nos tienen acostumbrado a eso es parte de la cultura del PRD, y ojalá que no pase como en el año 2004, que ya en el 2001 habían por el país, estaba copado el país de afiches de gente que no tenía la más remota posibilidad de ser candidato a presidente de la República y coparon el país funcionarios del gobierno de Hipólito. Hablar del secretario de Salud Pública de entonces, el entonces rector de la UAS, o ex rector de la UAS, si no me equivoco, Franklin Algo, que es el ministro de Educación Superior. O sea, el PRD, hoy PRM, tiene ese problema, que a veces todo el mundo cree que puede llegar y se le olvida que al que le toca es al que tiene posibilidades. En este caso, el presidente, lo cual me parece a mí que hacerlo ahora para no distraerse en esas discusiones más adelante y dejarlo claro y sin ningún tipo de trauma, pues es lo mejor que le puede pasar al PRM. Total, Luis tiene muchas posibilidades de ser candidato a presidente de la República y el presidente de la República, de ser presidente nuevamente de la República. Y el presidente ayer habló al país, dio un breve discurso donde señaló que sería aplazado en el Senado la discusión del contrato, que él decía que no era contrato. El presidente Abinader anunció anoche en una locución a la nación que solicitará al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso de Punta Catalina hasta en tanto el Consejo Económico y Social reciba las opiniones de todos aquellos que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de esa termoeléctrica. Él dijo que bajo su mandato no será privatizada mientras él ejerza el mandato de presidente de la República. Hoy el presidente Fernández escribe un artículo bastante interesante en el periódico Listín Diario, los invito a que lo lean. Ya ahí plantea él una serie de cuestiones que se han señalado, la falta de una norma clara que establezca cómo se regulan jurídicamente este tipo de fideicomiso, un fideicomiso público que es donde hay un bien público que el Estado da en administración, más o menos para resumir, y señala muchos puntos que son bien interesantes para quienes les interesa el tema y quieran aprender un poco de él. Es en el gobierno de Leonel Fernández que se aprueba la primera ley de fideicomisos aquí en República Dominicana y muchos de ellos han sido bastante, muchos no. Los que tienen que ver con el tema inmobiliario, pues la experiencia está ahí, hemos visto los resultados, ha ayudado mucho a la expansión y crecimiento del mercado inmobiliario y nadie puede hablar de que sea un mal mecanismo. Lo que se cuestionaba del caso de Punta Catalina era algunas cláusulas que no dejaban del todo claro muchas dudas. Se prestaba mucho a interpretación y en el caso de Punta Catalina, que ha sido tan vapuleada durante todos estos años, desde que se empezó a construir hace casi 10 años hasta que le entregaron hace 3 años atrás, esta termoeléctrica ha dado demasiado agua a beber por los intereses que toca y por los intereses que ha afectado. Y evidentemente parece ser que hay gente que quiere echarle mano, cueste lo que cueste, y en medio de este lío y tratando de pasar este ladrillo por debajo de la puerta, como si se tratara de una barra de dulce de leche,
pues el presidente ha tenido que salir presuroso a hacer lo que ya él nos tiene acostumbrado. Explota un lío, él intenta convencernos, comunica mal, se da el proceso totalmente inverso a como debería pasar, porque hay que decir que la gestión de comunicación, ellos tienen tienen arropado los medios de comunicación, pero su estrategia es mala. Entonces, luego de que esto pasa, sale el presidente con su cara de salvador y su tonito de yo soy el más serio que ha pasado por la presidencia de la República en toda la historia republicana del país. ¿Cómo ustedes van a esperar que yo tenga malas intenciones con cosas que son propiedad de todos? Porque yo soy un ungido por Dios, yo soy un ser humano que está apartado de mí, está apartada de mí toda posibilidad de cometer algún tipo de pecado. Y así en ese tono bonachón, pues busca convertirse en el Salvador, pero creo que en esta ocasión la gente como que no le hizo mucho caso al presidente Luis Abinader. Sí hay que reconocerle que él sabe poner el freno a tiempo y jalar la emergencia cuando la velocidad, cuando los frenos ya no están funcionando y solo queda la emergencia, pues él la sabe jalar oportunamente y detener el convoy. Pero ciertamente es importante que se discuta esto, que sea lo más transparente posible, como yo dije hace unas semanas atrás. Este es un debate que ya lo perdió el gobierno, en la opinión pública, que el presidente lo perdió, y lo perdió por torpeza de su propio gobierno y por torpezas de él mismo también. Entonces lo más idóneo es que salgan a tratar de salvar la cara y quedar bien con la gente diciendo, bueno, si yo los escuché, yo voy ahora a hacer lo que todos ustedes esperan que yo haga. Dicho esto, ya cierro hablando con lo que está pasando en Canadá. En Canadá, hace unas semanas atrás, el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, anunció de que sería obligatorio para los camioneros tener que estar inoculados, de que no podrían salir o entrar a Canadá conductores de camiones que no estuvieran vacunados. Canadá es un país que tiene el 90% de su población inoculada. Solamente un 10% de la población aún no lo hace, y posiblemente ahí hayan personas que lo han hecho por razones religiosas, por razones de salud o porque sencillamente no quieren inocularse. Pero Justin Trudeau, desde el principio de la pandemia, ha visto esto como una oportunidad tal vez para darle cabida a alguna agenda que puede sonar a conspiranoico, pero que se aleja de todo razonamiento democrático y a todos los principios liberales que sustentan la mayoría de nuestras democracias en Occidente. Lo hemos escuchado hablar en un tono y de una manera al pueblo canadiense que asusta. Un tipo que dice que lo que se está haciendo de obligar y negarle libertades a las personas en Canadá, lo dijo en un discurso a los canadienses. No fue de que se entraron, no, que se filtró, no, en un discurso al pueblo canadiense donde dice él que saben que lo que están haciendo es contrario a la Constitución, que saben que lo que están haciendo no es constitucionalmente válido, pero que hay que hacerlo porque es lo que le conviene a la mayoría. Y que la mayoría debe de imponer su deseo a la minoría. Eso dice el hijo de puta, que es el que dirige la vida o la política o el gobierno, llámalo como ustedes le da gana, de 30 y pico, 40 millones de personas en un país que es la 9ª potencia económica del mundo. Entonces, los camioneros decidieron pues protestar, armaron un convoy, una protesta que duró varios días en llegar a la capital de Canadá, Ottawa, donde ellos se encuentran hoy. Ellos dicen que no se van a mover hasta que Justin Trudeau no renuncie, porque el primer ministro
se le fue en la chuleta a la cabeza. O sea, las locuras que se han visto desde yo ver un video de un canal de Quebec, canal de televisión de Quebec, donde niños, en Quebec se habla francés e inglés, pero el lenguaje oficial es el francés de esa provincia, donde niños hablan en televisión, niños tan jóvenes como 10 años, dicen, primero con el cerebro totalmente lavados, y hablan de una manera totalmente degradante de la gente que ha decidido no inocularse. ¿Y qué deben ellos de hacer si se enteran que alguien no está inoculado? Llamar a la policía. Dicen ellos que son un peligro, son enemigos nuestros. Eso ha hecho ese hijo de su maldita madre en Canadá. La locura que estamos viviendo en el mundo, lo que antes parecía teorías conspirativas, lo que en enero del 2021 uno lo planteaba y había gente que decía, no, tú eres un teórico conspirativo, estás como Alex Jones, tú estás ya como Alex Jones, tú te volviste loco. No, yo no. De hecho, yo ni siquiera consumo a Alex Jones. No lo veo. Pero cuando muchos anunciamos que esto iba a pasar en nuestros países, es porque ya estos tipos lo habían hablado. Lo que pasa es que cuando ustedes estaban pendientes a pandemia y esos tigres estaban hablando de esas cosas en múltiples foros virtuales y señalaban todo esto, que esto no tiene que ver nada con salud, sino con control de la población, pues uno se daba cuenta y uno lo advertía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos tigres llegaron, Justin Trudeau desapareció lo movieron a un lugar desconocido, y estos tipos, que según las palabras del propio primer ministro, era una pequeña minoría, una minoría, fringe minority, una mierda así dijo él, era una minoría de bulliciosos, una gente que tienen unas ideas, unos puntos de vista como fuera de lugar. Estos tigres han llegado y de verdad no están en ceder. En Canadá está pasando lo que debió haber pasado en muchos países, donde el 90% de la población que está inoculada dice, pero es que no podemos seguir cediendo ante los aprestos de estos hijos de puta de hacer con nosotros lo que les dé la gana, como si fuéramos su maldito ganado. Porque no son los que no se han inoculado que están protestando, los que ya lo hicieron y que le prometieron que le iban a devolver su libertad. Porque eso es lo que dicen muchas. Nosotros nos dijeron que esta era la salida a esto. Y ahora es que esta mierda se ha vuelto autoritaria. Hay países como Dinamarca que han decidido ya levantar todo tipo de restricciones. En Australia está pasando algo similar. Y también algo similar a lo de Canadá, donde convoys de camiones se dirigen a Canberra, o como se diga el nombre de la capital de Australia, a protestar por lo mismo. También en Holanda está pasando lo mismo. Y todo esto es porque los políticos se han emborrachado de poder y han pensado que iba a ser bastante fácil, a partir del miedo que ellos han infundido, el pánico que han infundido junto con los medios de comunicación, que han ignorado completamente lo que está pasando en Canadá, pero que es imposible hoy en día que los medios de comunicación puedan ocultar los hechos, porque existen formas alternativas de enterarse de las informaciones. Si bien es cierto, los medios tienen un peso todavía importante, no menos cierto es que no son la única fuente para usted informarse y conocer algún tipo de información. Entonces, estos tipos que han asumido estas actitudes de yo soy invencible y yo te aplasto y tú haces lo que yo diga, estos tipos están encontrando respuestas bastante contundentes en países donde tú no esperabas que esto sucediera, porque yo de verdad no tenía esperanza con Canadá. Yo había entregado a Canadá porque los canadienses están todavía, una gran parte de la población loca. Yo tengo visa desde el 2019 a Canadá, comenzó la pandemia en enero y no ha habido forma de uno poder viajar para Canadá porque todos los días se inventan una restricción nueva para tú poder entrar a ese país. El caso de un pana que yo sigo que se llama Planeta Juan,
que Planeta Juan hizo un periplo por Nueva York, la frontera, que es ciudadano canadiense, aunque nacido en Panamá y se crió en Colombia. Qué locura. Y él vino aquí, grabó unos videos de República Dominicana. Les invito a que vean su canal. Se llama Planeta Juan, así mismo. Ese pana pasó una crujía para poder regresar a Canadá el año pasado. Lo cierto es que lo que está pasando en Canadá, yo digo Canadá porque así se dice en inglés. Lo que está pasando en Canadá, de verdad, es un fenómeno interesante al cual hay que ponerle atención. Y como comencé con esa noticia, cierro con ella, y como aquí en República Dominicana nos quieren también imponer, y hay gente que de verdad cree que eso de pedir un cartón en la entrada de un sitio evita los contagios, o leemos editoriales como hay que estar enfermo de la mente para escribir editoriales como el que escribió hoy, está escrito hoy en el periódico Hoy de Hoy. Yo lo leí, de verdad, me quedé pasmado. Déjame yo leerle unas cuantas cositas de la que dice el editorial de hoy, del periódico Hoy, porque no quiero cerrar y dejarlos a ustedes con esto. El que quiera leerlo completo puede buscar el periódico Hoy de Hoy. Yo solamente le voy a leer a ustedes algunas vainas. Dice: el egoísmo de eludir la vacuna se practica sin medir el efecto social. Es una de las extracciones. Habla de que la pandemia ha pasado a lo peor por la alta cifra de gente no inoculada. Falso. Y las defunciones ocurren casi exclusivamente con los inmunizados. Mentira. Eso lo escribe un editorialista de un periódico. Y termina diciendo: no cabe ninguna concesión mínima tolerancia a quienes persisten absurdamente en rechazar la dosificación salvadora, y menos a quienes públicamente promueven la negación en conflicto con la ley por implicar que llevaría al fracaso de la campaña nacional contra la muerte. Ustedes oyen lo que escribe, lo que es capaz de escribir, porque es un demente. El que escribe eso es un demente que está loco de su maldita cabeza. Y hay gente que lee esa mierda y se deja convencer por estos tipos. Y son estos medios los que ignoran hechos como los que están pasando en Canadá, tal vez con la esperanza de que los idiotas se comporten como borregos y obedezcan lo que ellos quieren ver, aquellas cosas que ellos quieren verles obedeciendo. Y esto no trata de hacer cosas porque el otro entienda que tú debes de hacerlas. Esto trata de realidades científicas y de verdades que sean incontrovertibles. La mejor manera de convencer a una persona de que haga algo es dándole información oportuna, no infundiéndole terror de ningún tipo, ni miedo a la muerte, ni terror a quitarte la vida que tú tienes, la forma de vida, acceso a las cosas que tienes derecho, porque tú no estás obedeciendo a un grupo de hijos de la gran puta. Esa es la verdad. Y esa es la locura en la que nosotros nos hemos visto envueltos. Yo le garantizo a ustedes que el director de ese periódico que escribió eso tiene que tener más de 75 años. Porque esa es la actitud que han asumido. Son varones viejos temerosos de la muerte y han asumido de forma irracional este discurso irresponsable. Pero nada, ya veremos lo que pasa en Canadá el resto de esta semana. Probablemente Justin Trudeau no renuncie, pero tal vez empiece a bajarle un chin a eso de ser la versión 2022 de Hitler o de Fidel Castro en Canadá. Nos vemos en un próximo video.